aquí ya lo tengo abierto y voy a, digamos, Tableau de esta pues parecido a lo que estábamos viendo. Entonces aquí voy a escoger que me quiero conectar a SQL Server nuevamente. Entonces va a ser a mi SQL Server de mi máquina local, le doy Sign In y vamos a ir a ver cómo quedaron nuestros datos dimensionales. Entonces Tableau Server nos pide una fuente de datos también. Entonces yo escojo mi tabla, pero mi base de datos de Superstore, que es la que estamos trabajando aquí, me carga mis tablas. Entonces, pero miren cómo funciona ahora. Entonces yo ya tengo mi FAQ de órdenes y para los que han trabajado con Tableau antes y han hecho esto, digamos, de jalar las fuentes de datos, digamos, la ventaja aquí al tener ya los datos dimensionales es de que en vez de, aquí ya podemos usar relaciones en Tableau, ¿verdad? Que nos permiten generar los datos sin duplicidades. Es bien interesante. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve. Entonces, cuando yo arrastro mi dimensión de clientes, por ejemplo, vean que ya me hace la relación, ¿sí? Porque ya lleva la relación con la SK y de una vez aquí la detecta, que la relación es con la llave primaria, que es la SK. Entonces la cierro, simplemente es información y así vamos a ir arrastrando todas las dimensionales. Entonces, a través de esta unión, esta relación que se está generando aquí, yo recupero, digamos, los datos que borré de la tabla de hechos, porque en la tabla de hechos lo que yo tengo básicamente son, si yo veo la tabla de hechos, esto es lo que trae, pues son las SKs, ¿verdad? Entonces, y todo lo que es información de productos viene en la tabla dimensional de productos que está aquí. ¿Sí? Entonces voy a darle aquí update a todo esto para que vean, digamos, Tableau Desktop, lo que en esta sección de carga de información, lo que nos muestra es como un preview de los datos para que vean las diferentes fuentes de datos. Y aquí me está haciendo las relaciones. Y ¿qué más me falta? Esta sheet, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo todas mis dimensiones armadas, ¿verdad? Entonces aquí está el ship. Entonces aquí yo puedo ver, digamos, la tabla fact. Y aquí tengo mis dimensiones ya listas. Si quiero ver la condición que me armó, pero no la condición, la relación, pues aquí la doy clic a esto y aquí está la relación. Entonces, digamos, aquí ustedes pueden hacer más, ¿verdad? Digamos, podrían cambiar la multiplicidad, pero esta ya está hecha, ¿verdad? Y por eso es que hicimos todo ese trabajo de generar las dimensiones. Ya Tableau simplemente reconoce la cardinalidad de lo que estamos trabajando. Entonces, esto ya no hay que tocarlo, ya está hecho. Y esto pues lo va de una vez ya con esto armado así. Este es el cubo otra vez, digamos, este es el modelo dimensional, lo mismo que estábamos viendo, digamos, aquí, esto que está aquí, lo estamos replicando rápidamente aquí en Tableau y de una vez ya puedo ir a mi hoja. Entonces aquí están los datos. Vean, solo que a diferencia de cómo normalmente cargamos en Tableau, aquí lo que estamos viendo son dimensionales, ¿sí? Y la tabla de hechos, ¿verdad? Digamos, voy a hacer otro archivo de Tableau cargando, digamos, el CSV, porque el que sería como la orders, sin hacer todo el trabajo dimensional para que vean la diferencia. Entonces, este es uno nuevo, entonces aquí lo voy a conectar a datos de texto. Okay. Y aquí tengo este es el archivo que yo le subí, el Superstore Output. Entonces ahorita me está abriendo eso. Entonces aquí ya me detectó, ¿verdad? Vean que aquí lo que me detectó es la tabla, como la tabla de hechos, solo que con los datos, todos los datos están cargados en una sola tabla, ¿sí? Entonces ya cuando vengo aquí al análisis, pues es parecido, solo tengo las columnas de los datos que tengo aquí, no tengo todo lo adicional que yo coloqué en las dimensiones, ¿verdad? Entonces, regresando a la dimensión, entonces yo aquí tengo como mis datos de las dimensiones, por ejemplo, de productos, entonces yo puedo crear jerarquías. Entonces vamos a crear una jerarquía con categoría, subcategoría y product ID, product name, ¿verdad? Y entonces aquí le doy clic derecho y crear jerarquía. Entonces te lo voy a poner products. Entonces aquí ya tengo esto, solo lo voy a ordenar bien porque aquí no me quedó como yo quería. Y product ID, product name. Entonces ya con esto, entonces yo cuando inserto esta pil aquí arriba, digamos en filas o columnas, entonces yo ya puedo navegar
hacer traverse, digamos, en la dimensión, ¿ve? Entonces ya puedo verificar toda la jerarquía. Solo que está en desorden aún. Quiero ver, es que le puse esto. Debería ir aquí. Ahí está. Vamos a... Entonces, vean que esto lo hace dinámicamente Tableau, ¿verdad? Entonces ya haciendo eso, entonces yo ya puedo... yo ya puedo utilizar, digamos, mis datos de la FACT que están aquí y arrastrar, por ejemplo, vean que la diferencia de estos son datos discretos que se refiere a que son cosas específicas que estamos viendo y las métricas están en verde. Entonces yo podría ver las ventas, por ejemplo, las coloco aquí. Entonces ya me está sumando las ventas. Y vean que Tableau es bien sencillo en el sentido que es súper dinámico, ya me está sugiriendo algunas gráficas que podríamos usar. Por ejemplo, esta. Entonces aquí me separó esto por categoría y me muestra los productos que más venden. Por ejemplo, en tecnología el que más vende es el iPhone 5, dice aquí. Aquí está copiadora y así sucesivamente. Regreso a mi lista de tabla. Entonces, tablones, y aquí me ayuda incluso para decirme qué datos son los que necesito para armar lo que estoy viendo aquí. ¿Sí? Entonces, igual podríamos combinar otras de las métricas que tengo aquí, como profit, por ejemplo. La podríamos sustituir o agregar aquí arriba en columnas. Entonces vean que aquí ya estoy viendo la rentabilidad en el eje este que está aquí cuánto es la venta. Y aquí me coloca la rentabilidad. Entonces de ahí sí que nosotros podemos ir jugando con diferentes tipos de análisis para poder hacer esto. Solo que lo que les estaba enseñando aquí es que ya tengo, esto está haciendo las consultas a SQL Server directamente en este modelo dimensional que está por separado. Cada dimensión es su tabla por separada. Entonces, digamos, yo aquí podría, en esta jerarquía, yo podría ver, ¿dónde está lo que quería mostrarles? Digamos, aquí ya tengo mi jerarquía armada y podemos hacer análisis ya dimensional. Vamos a hacer ad hoc aquí y combinarlo con otras dimensiones. En la dimensión de tiempo, digamos que es donde más se nota la diferencia con lo que cargamos de solo la tabla plana. Tenemos todos estos tiempos que que ya vienen precalculados. ¿Se acuerdan que era una de las cosas interesantes de hacer una dimensión de tiempo? Que son relativos a la fecha en la que estamos analizando. Entonces, y nuevamente podemos hacer jerarquías. Incluso aquí dentro de la dimensión de tiempo podemos hacer dos jerarquías. Una que es el año fiscal y el otro es el año calendario, por ejemplo. Y tenemos todo el trabajo de tiempo relativo a la fecha que ganamos con eso, ¿verdad? Digamos, Tableau Prep también nos genera un conteo de los datos de cada dimensional, por si nos sirviera, ¿verdad? Para algún cálculo. Pero eso es Tableau Prep, está aquí en desktop. Y ya nos genera nuestras dimensiones. En Tableau, al ser solo la carga de datos directamente, no tenemos eso, pero igual podríamos crear una dimensión, por ejemplo, Product Name, Product ID, Subcategory, Category. Igual podría crear una jerarquía, que digamos Tableau en ese sentido es muy, 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 muy práctico. Ya tendría como mi jerarquía de productos y la voy a ordenar igual. Y esto funciona muy similar a lo que estábamos viendo antes, ¿sí? Entonces yo aquí ya puedo expandir y hacer crecer, ¿verdad? Entonces, pero digamos, ¿cuál es la principal diferencia en hacer ese análisis de la tabla de órdenes, del archivo de CSV de órdenes y todo el proceso que hicimos antes de convertirlo en un modelo estrella? Pues sí, visualmente se ve muy parecido. ¿Cuál creen ustedes cuál es la ventaja de hacer eso? La velocidad de las consultas. Esa es una, ¿verdad? Las velocidades de las consultas. La otra gran ventaja es de que nosotros desde nuestro ETL vamos a controlar las actualizaciones de lo que nuestros usuarios están viendo, ¿verdad? Digamos, en este caso, de lo que estuvieron investigando ustedes, ¿esto es OLTP o es OLAP? Eso es OLAP, ¿no? Es OLTP, ¿verdad? Porque digamos, para OLAP, pues es como que estuviera un cubo, el cubo se compila, digamos, se genera. En cambio aquí esto está tomando los datos directamente de nuestra base de datos dimensional, ¿verdad? Esa es como Sí. la principal diferencia entre OLAP y OLTP.
Directamente de las transacciones. Correcto. Digamos, aquí nosotros hicimos una serie de transformaciones en una base de datos alterna que permite que nuestro transaccional pues, no se vea castigado por desempeño, pero estamos trabajando directo sobre la base de datos, ¿verdad? Si ya para OLAP necesitaríamos un proceso adicional que nos generaría el cubo utilizando una transformación, pero sí, al final el resultado es muy parecido, ¿verdad? La verdad que son términos que se utilizan, pero no, la diferencia no son tan... Más, o sea, la diferencia ahí es que el OLAP es un compilado, digamos, así es como yo lo veo, como un ejecutable. Sí, porque el resultado se puede generar exactamente lo mismo se puede hacer en SQL Server y se puede visualizar igual, se puede generar la fact, las dimensiones. Lo mismo. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Pues literalmente hicimos lo mismo, solo que montado en SQL Server y ahorita lo estamos visualizando el cubo, digamos, en Solo que, sí, exacto. Y lo que, bueno, una gran diferencia que sí habría ahí es que yo por lo menos haría eso mismo con vistas, y entonces todo sería vistas y generan un cubo. Entonces esa sería la gran diferencia. Digamos, te saltarías la etapa esta, ¿verdad? Hacer estos joins finales. Sí, porque la parte de TL como que no... Te quedarías aquí, digamos, ¿verdad? Pero digamos, si hiciera, eso lo puedes hacer perfectamente bien con Tableau Prep, porque yo aquí, por el asunto que estamos haciendo ETL y llevando una base de datos, tengo todos esos outputs, pero digamos, de esto que está aquí, este output de Tableau Prep, incluso yo puedo cambiarle el output, ¿sí? Para hacer lo que estás diciendo. Yo aquí le puedo cambiar a que sea un... tiene esta una cuestión de cuando le das a file, entonces yo le puedo decir que me genere un archivo de Tableau de una vez de esto, sin necesidad de pasar por la base de datos. Esto sí sería como un cubo, digamos, si lo quieren ver, esto es como que fuera OLAP, yo podría extraerlo aquí. Pero en ese caso, sí creo que lo podría hacer, ¿verdad? Y podríamos generarlo, solo que sería otra forma de verlo, ¿verdad? Pero es medio como engañoso, digamos, el hecho de que es el mismo resultado, pero como se generan los resultados, digamos, se generan datos que se almacenan en otro lado y no es un cubo que se procesa, como decías hace un rato. Entonces, por eso es que es OLTP, ¿no? Sí, correcto. Y lo otro digamos, ya al ver los datos aquí, cuando nosotros trabajamos, porque Tableau en ese sentido ve que no hace, la gran diferencia es cómo me agrupa las dimensiones, ¿verdad? Y entonces si yo quisiera ver, digamos, los datos que tengo aquí, por ejemplo, vean que Tableau aquí me muestra las dimensiones y yo puedo ver los datos de cada dimensión, ¿sí? Entonces yo aquí puedo ver todos mis datos nuevamente. Digamos, eso es parte del trabajo del modelo dimensional que hace Tableau. Pero si me vengo al otro modelo, que es una tabla, aquí lo único que puedo ver es la misma tabla que cargué, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer, digamos, análisis y tener duplicidades y cosas por el estilo, tenemos ciertas limitaciones al trabajar de esta forma. Y la otra gran diferencia es de que nosotros utilizando el proceso de ETL, pues controlamos el proceso de carga. Y nuestros usuarios van a saber que lo que están viendo ahí es lo que nosotros garantizamos que ya se cargó correctamente. Claro, con un archivo de texto, pues ahí sí que es tan seguro como el lugar donde estuvo, ¿verdad? Y pueden haber versiones del archivo, es complicado, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó, digamos, mostrarles esto en Tableau, principalmente porque es una herramienta, pues, como la ven, bien accesible. Ustedes pues ya van a volverse expertos en esto, en esta maestría. Y puede funcionar para cosas simples, digamos, un análisis que está haciendo una persona con datos que está recibiendo, o cosas complejas como para un análisis multidimensional con un proceso ETL continuo, ¿verdad? Que está ejecutándose cada cierto tiempo. Entonces, Tableau es bien poderoso en ese sentido. Y es una herramienta que sí nos permite, es muy flexible, ¿verdad? Y dependiendo de los análisis que hagamos, pues podemos ir combinarlos, hacer dashboards, hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, Tableau, pues en ese sentido sí es una muy buena herramienta, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ir moviendo, ¿verdad? Y solito va a hacer sus gráficas y podemos ir cambiando las formas en las que agrupamos los datos, ¿verdad? Pero digamos, eso es lo que nos da el trabajo en la dimensión.
podemos, por ejemplo, esta otra gráfica es bonita. Y así le metemos el tiempo. Pero aquí estoy en el otro, ¿no? Aquí solo tengo ship date o order date, por ejemplo, no tengo mucho más. Digamos, aquí no tengo mes, digamos, Tableau automáticamente me reconoce que, vean que me arma la dimensión de tiempo él solita, pues. Pero al final, al trabajar con la dimensión de tiempo aquí, como lo que tenemos, podemos utilizar tiempo relativo, podemos usar más cosas con el tiempo si utilizamos una dimensional aquí como tal. Y también podemos hacer el traverse como estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Lo otro es de que, digamos, en este caso, aquí vamos a tener fechas de los datos. Vean que aquí en enero no están todos los datos porque no hay venta todos los días, ¿verdad? Entonces eso también es una como limitación de trabajar solo únicamente con los datos que traemos aquí. Entonces eso, pues sí es algo que que hay que considerar al momento de trabajar con esto. Pues en el proyecto, miren, al final, pues lo que yo quiero es que ustedes pues